Muy buenas tardes a todos. Es un honor para Casa América acoger esta tarde este acto sobre la libertad de prensa y las amenazas que la acechan. Os agradecemos a todos los que os habéis acercado aquí y, en primer lugar, tiene la palabra el director general de la Casa de América, Enrique Ojeda. Bienvenidos a la Casa de América. Un saludo muy cordial a los participantes en nuestro conversatorio, nuestro encuentro sobre la libertad de prensa, a los periodistas en el punto de mira. En primer lugar, a Bernardo Dianosti, periodista, investigador y autor del libro que se presenta hoy y que da un poco el enmarque a este acto, ese libro de periodistas en el punto de mira. Lidia Cacho, periodista, escritora, colaboradora de esta casa en otras ocasiones. Edith Rodríguez Cachera, periodista, economista, vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras, con la organización con la que también hemos colaborado en otras ocasiones. Y a Nemesio Rodríguez, periodista y presidente de la FAPE. Saludo también a la editorial Renacimiento, que ha editado el libro y que nos acompaña. Queridas amigas, queridos amigos, bienvenidos todos a la Casa de América, este lugar de encuentro de América Latina y España, este lugar de reflexión sobre el vínculo iberoamericano que tanto reivindicamos, que tanto nos enorgullece, este lugar en el que queremos mostrar lo que está ocurriendo en el continente americano a todos los niveles, en política, en sociedad, en economía, en medios de comunicación, en arte, en cultura. Pero en un día como hoy, en un día que tiene también un componente muy triste, como todos sabemos, voy a empezar hablando no de nuestra región, de América Latina, no del vínculo iberoamericano. En el conversatorio, en las conversaciones, seguros que en el diálogo seguro que vamos a hablar de la necesidad, de la importancia crucial de respetar las normas y de la legalidad, de denunciar la violencia, las agresiones, los asesinatos. Y en un día como hoy quiero empezar sumándome al llamado del gobierno español denunciando el ataque ruso a Ucrania como flagrante violación del derecho internacional que condenamos y cuyo cese pedimos. Igualmente y especialmente quisiera mandar un mensaje de solidaridad con el pueblo de Ucrania en estos momentos tan complicados. Porque creo que efectivamente en un conversatorio como este, y desde luego el libro de Bernardo habla mucho de ello, seguro que vamos a hablar de la importancia de las normas, de la legalidad, del derecho. Normas, legalidad y derecho tantas veces rotas, tantas veces abusadas, con la violencia, con la agresión, con el asesinato de periodistas. Hace ahora un mes, exactamente un mes, conmemorábamos en España el Día del Periodista, día que en otros países se celebran en otras efemérides que recuerdan o rinden homenaje a periodistas ejecutados o asesinados. Día en todo caso que yo creo que siempre queremos recordar, poner de relieve la importante labor que realiza el periodista en esa tarea de difusión de una prensa libre y responsable. Pero creo, desde luego es el caso de la Casa de América, además, ese día subraya la importancia fundamental para una democracia sólida, plena y vigente que tiene la libertad de prensa. Esa labor del periodista, del escritor, como señala esa fantástica cita con la que se abre el libro de Bernardo, esa cita de Ernesto Sábato, que dice que el escritor debe ser, y cito, testigo insobornable de su tiempo, con coraje para decir la verdad. Y ese coraje que derrochan tantos y tantas periodistas en América Latina, en todo el mundo, tiene sin duda un precio muy alto. Según Reporteros Sin Fronteras, en el año 2021 fueron asesinados 46 periodistas, 65 fueron secuestrados y cerca de 488 fueron encarcelados. 3/4 partes de esos periodistas asesinados a lo largo de los últimos 5 años lo han sido en 10 países y México y Afganistán son los países que encabezan esa clasificación con 47 periodistas asesinados en cada uno de ellos. Además, señala Reporteros Sin Fronteras, nunca se habían registrado tantas periodistas mujeres encarceladas. 60 se encuentran actualmente privadas de libertad por ejercer su profesión.
Hoy, aquí, desde Casa de América, queremos denunciar, queremos señalar esa situación a propósito precisamente del libro de Bernardo Díaz Nostri, Periodistas en el punto de mira, un libro magnífico, un libro también aterrador, un libro que muestra esa dolorosísima visión de conjunto del asesinato de periodistas en América Latina, 1.200 profesionales asesinados entre 1970 y el 2020. El libro, y también concluyo con ello, es una manera de poner nombre, cara e historia a muchos de ellos. A muchos de ellos, como todos, que dieron su vida por la libertad de prensa. Porque las cifras son solo una cifra, pero detrás de cada uno de esos 1.200 hay esa historia, esa cara, esa familia que se rompió por ejercer su trabajo. Así que a todos, bienvenidos de nuevo a Casa de América. Y a todos nuestros participantes, muchísimas gracias por su implicación en una mesa, en un conversatorio de tanta importancia para nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, director. Tiene la palabra ahora Nemesio Rodríguez, periodista y presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, quien nos va a hablar del libro Periodistas en el punto de mira de Bernardo Díaz Nostri que presentamos esta tarde. Bueno, muchas gracias a Casa de América por esta oportunidad de debatir sobre la libertad de expresión en general, pero fundamentalmente en América Latina. Como vamos a debatir inicialmente sobre el libro de Bernardo, me permitís que os presente a Bernardo. Bernardo posee una dilatada carrera como periodista e investigador, doctor en Ciencias Políticas, premio extraordinario de la Complutense, universidad en la que, junto a la de Málaga, ha enseñado periodismo, licenciado en Ciencias de la Información y Ciencias Políticas. Fue director de la Cátedra UNESCO para la Libertad de Expresión de la Universidad de Málaga. Es catedrático de Periodismo de la Universidad de Málaga, de la que fue decano fundador de la Facultad de Comunicación y actual director del Departamento de Periodismo. Es autor de títulos sobre historia contemporánea, entre ellos Historia del franquismo, con Daniel Sueiro, sobre periodismo, como 10 años que cambiaron los medios 2007-2017, y de las novelas El crimen de la calle de la Justa o La monja encuadernada. En 2020 publicó Voces de mujeres, periodistas españolas del siglo XX, nacidas antes del final de la Guerra Civil. Se sorprenderían ustedes leyendo este libro y descubriendo que había más de 200, alrededor de 200 periodistas en aquellos tiempos en los que parecía que la mujer no participaba en el mundo de la comunicación. Alrededor de 200. Y prepara un estudio sobre las corresponsales extranjeras en la Guerra Civil. Cuando nos vimos en Santander el año pasado en los cursos de la Menéndez Pelayo, me habló de que había descubierto 130 y ahora me ha dicho que allá está por las 180. Va a ser un libro extraordinario en el que vamos a descubrir también aquello que no sabíamos, que había corresponsales, decenas de corresponsales extranjeras cubriendo la Guerra Civil. Pero yo que conozco bien a Bernardo, tenemos una buena amistad y sí, por encima de todas estas títulos y cargos, sí digo que es uno de los periodistas de nuestro país más comprometidos con la libertad de expresión, con la defensa de la libertad de expresión, porque él ha entendido desde el primer momento que el derecho a la libertad de expresión, el derecho al libre ejercicio del periodismo, no es un derecho que se puede dar por conquistado, sino que hay que conquistarlo diariamente. Y él ha dedicado su carrera profesional a esa tarea, a esa inmensa tarea, por la cual te soy muy reconocido. El libro que abre el debate de hoy es un compendio de muchas denuncias y reflexiones, no solo del enorme impacto de ver en sus páginas los datos, los nombres y las fotografías de los casi 1.200 profesionales del periodismo que han perdido la vida violentamente en América Latina entre 1970 y 2020, eliminados por las dictaduras militares, los poderes políticos, militares y empresariales y por organizaciones criminales. Es también un libro que conmueve, que agita las conciencias, un descarnado relato de terribles crímenes, un grito de denuncia de la violencia que tiene como objetivo suprimir las voces críticas, reducir a la nada el control de los poderes por la prensa, que es una de nuestras tareas fundamentales, lograr que se imponga la censura y la autocensura, laminar la libertad de expresión y, en definitiva, socavar la democracia, uno de cuyos pilares básicos son los medios de comunicación. Quien ataca la libertad de expresión ataca
clarísimamente a la democracia porque es uno de sus objetivos. Cuanto más debilitas la libertad de expresión, más debilitas la democracia. Bernardo no se limita a enumerar los casos de asesinatos y desapariciones, sino que analiza en profundidad las causas de la violencia y de sus consecuencias en un recorrido histórico y geográfico por América Latina. Sumergirte en este libro es como sumergirte en una pesadilla, sobre todo nosotros como periodistas, porque en este libro se expresa la situación en muchos países de América Latina, donde la vida del periodista no vale nada. En algunos de los países enumerados en este libro, silenciada la prensa, el Estado es una estructura fallida. Y en otros hay regiones donde está desaparecido, contaminado por la criminalidad organizada, cuyos tentáculos corrompen administraciones y fuerzas de seguridad. Este libro es también un clamor contra la impunidad de los asesinatos y desapariciones de periodistas. La impunidad que, por ejemplo, en México alcanza el 98% de los casos. Y es una impunidad que anima a los criminales a seguir asesinando ante la pasividad de los gobernantes y donde, todo hay que decirlo, y lo dice Bernardo en su libro, hay medios y periodistas que se sitúan en el lado oscuro y crean una realidad informativa al servicio de estas estructuras corruptas. También se da el caso, precisa Bernardo, en que se estigmatiza a las víctimas por parte de las autoridades negando su condición de periodistas o hallando supuestas relaciones entre el crimen y el ejercicio profesional. La precarización laboral extrema, la baja autoestima profesional, la desconfianza y el miedo son una puerta abierta a las presiones de aquellos que quieren controlar las agendas de los medios para callar las denuncias e instalar zonas de silencio. Es difícil, subraya Bernardo en su libro, exigir a los periodistas ética e independencia, donde no se dan las garantías básicas para el ejercicio profesional. Pese a ello, sigue habiendo periodistas que desafían presiones y amenazas de muerte para ejercer el periodismo de acuerdo a unas normas altamente éticas. A muchos esta conducta les ha costado la vida, el abandono de la profesión o el exilio, como bien conoce Lidia Cacho. Hoy es un día particular, comentábamos antes, tenemos Ucrania, tenemos la situación y tenemos allí periodistas destacados que no solo seguramente están arriesgando sus vidas, sino que se van a enfrentar a una oleada de desinformación sin precedentes en conflictos bélicos. Eso lo tengamos seguro que va a pasar eso. Ya está pasando, ¿no? Además, es un día en el que tenemos que recordar que ayer fue asesinada otra periodista en México, Michele Simón, que es la séptima víctima del año en curso en ese país. Es decir, la lucha por la libertad de expresión es una lucha diaria, constante y permanente, y si todos nos dedicáramos en todos los países donde los periodistas estamos trabajando, nos dedicáramos en cuerpo y alma, como Bernardo, a defender y luchar por la libertad de expresión, a lo mejor estaríamos en otra situación, porque nosotros aquí en España no tenemos una situación de asesinatos de periodistas, pero sí tenemos situaciones de limitación de la libertad de expresión, con las ruedas de prensa sin derecho a preguntas, partidos que niegan el acceso a periodistas y medios a sus ruedas de prensa, señalamientos de periodistas. Es decir, también aquí, en un país avanzado como el nuestro, de una democracia consolidada, también hay problemas con la libertad de expresión. Por eso digo que es una tarea de todos, sobre todo los periodistas, luchar constante y permanente por ella. Muchas gracias. Nemesio, hoy no ha podido estar físicamente con nosotros Germán Rey, miembro de la Fundación Gabo, pero él ha escrito uno de los prólogos del libro y ha querido hacerse presente esta tarde en Madrid con este vídeo que nos ha mandado. Uno de los peligros y de los problemas más grandes que tiene la libertad de expresión en el mundo y particularmente en esta región del mundo, en América Latina, es la violencia contra periodistas y específicamente el asesinato de periodistas. Cuando inicia su libro, Bernardo Díaz Nosti señala que el paisaje que ha encontrado es un paisaje árido y espinoso, pero clarificador. Esa reflexión atraviesa todo su texto.
debemos saber que en el informe que pude dirigir sobre la violencia contra periodistas en Colombia entre 1977 y 2015 encontré 154 asesinatos de periodistas en razón de su oficio. Lo que pasó en 4 décadas en Colombia sucedió en una sola década en México, y el número de asesinatos que ocurrieron el año pasado en todo un año en México han ocurrido en el primer mes de este año. Sabemos a través del libro de Bernardo Díaz Nosti quiénes fueron los actores, los victimarios más importantes de periodistas, ya no en Colombia o en México, en Honduras o en El Salvador, sino en toda América Latina. Los grupos mafiosos del crimen organizado, algunos agentes del Estado, políticos corruptos y, lo que es más terrible, alianzas entre estos actores armados ilegales. Y por otra parte, sabemos también por el estudio y el análisis que ha hecho Bernardo Díaz Nosti que las realidades de América Latina son realidades diferentes, pero que también hay problemas que son comunes y que han estado presentes en estos graves asuntos referidos a la libertad de expresión en nuestro continente. ¿Cuáles son algunos de esos asuntos que resalta Bernardo Díaz Nosti? Yo creo que con una gran clarividencia y con una excelente capacidad analítica. En primer lugar, el hecho de que la libertad de expresión está profundamente ligada a la democracia, pero nuestras democracias tienen problemas y estamos precisamente en un instante en que la democracia se reformula, no solamente desde el aspecto central de representación, sino también en su capacidad deliberativa. En segundo lugar, estados frágiles, estados que a veces no están presentes y que por lo tanto dejan en una situación de indefensión, no solamente a los ciudadanos en general, sino particularmente a quienes son voceros, a quienes permiten que las comunidades se expresen, a quienes facilitan la circulación de la información y de las ideas en nuestros países. Esta debilidad o indefensión ha hecho que buena parte de los asesinatos que han ocurrido en América Latina de periodistas han sido asesinatos no solamente de grandes medios de comunicación, sino sobre todo de medios regionales. Este libro de Bernardo Díaz Nosti se convierte en un libro fundamental. Es la primera vez que en América Latina se tiene una mirada integral de lo que ha sucedido. Un segundo hecho es que este libro es un libro consciente de las similitudes, pero también de las diferencias de los diversos países de América Latina. Y en tercer lugar, este libro es un libro programa, en el sentido de que el debate, las orientaciones, las discusiones que plantea Bernardo Díaz Nosti deben ayudar a que termine por siempre esta oleada terrible de asesinatos y de violencia contra periodistas y que las comunicaciones vuelvan a ser un lugar de la esperanza. Y ahora me gustaría dar paso a esta mesa de debate que vamos a tener sobre la libertad de prensa y en la que tenemos el honor de contar con Lidia Cacho, que es periodista y escritora. Muchas gracias por venir. Edith Rodríguez Cacheira, periodista, economista y vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras. Muchas gracias. Nemesio Rodríguez, que ya ha hablado, es periodista y presidente de la FAPE, y Bernardo Díaz Nosti, periodista, investigador y autor del libro del que nos ha dado la excusa para hablar hoy de la libertad en el punto de mira. Muchas gracias a todos. El debate, me pregunto a Bernardo, ¿qué es lo que te llevó a escribir este libro? ¿Y qué es lo fundamental que encontraste en toda esta investigación? Sí, se oye, ¿no? Puedes quitártela, sí. Pues dos razones. Primero, haber viajado de norte a sur de América Latina. Creo que me falta 1 o 2 países por conocer. Y segundo, haber visto muy cerca un atentado. Yo estaba en aquel momento en Ciudad de México, trabajando en un diario El Economista, con Luis Enrique Mercado,
un trabajo de remodelación del periódico. Y una tarde cuando pasábamos por aquella redacción donde había muchas mujeres, había desaparecido una. Lo que para algunos estaba normalizado, eso es un secuestro express, esto se va a arreglar. A mí me produjo tal impacto, porque yo pensé que le iban a matar. O sea, la primera, alguien que secuestran, se produce algo horrible, porque no estaba en mis registros de memoria, no había fenómenos parecidos. Y aquello me condujo a una sensibilidad especial con este tema. Con el tema, curiosamente, de la libertad de prensa, asesinatos de periodistas y mujeres periodistas. Mujeres periodistas que, como me contaba Nemesio, pues un tema que me ha ocupado en otros libros y me está ocupando en una futura investigación, y que tiene mucho que ver con las amistades que tengo en América Latina, donde doy un enorme valor a la entereza, a la capacidad de resistencia de las mujeres periodistas, que además tiene un planteamiento psicológico en este sentido distinto al machista. La violencia es fundamentalmente machista. Cuando las periodistas extranjeras, esas 200 que tengo identificadas, 200 extranjeras que vinieron a la Guerra Civil a informar de la Guerra Civil Española, les llamaba la atención precisamente la violencia masculina. Era un elemento que muchas de sus crónicas reflejaban y que incluían, por extensión, las corridas de toros, que era otra expresión que consideraban también de violencia machista. En muchas de las crónicas que les producían espanto a estas historias. Bien, pues esta fue la razón, o sea que la razón fue, primero, recorrer la región, recorrer y amar la región. Segundo, acercarme a través de la piel de muchos periodistas a los problemas. Y, digamos, pues con el caso de Honduras, el sangrante caso de Honduras, un pequeño país de la población de Andalucía, donde el número de muertos en los últimos años se acerca al centenar. Es que es tremendo. Si proyectáramos esos datos en términos demográficos a Estados Unidos, Francia, España, estaríamos hablando de miles de periodistas asesinados. Y estas fueron las razones. Creo, sinceramente, que hay una vinculación, lo decía mi querido amigo Germán Rey, hay una vinculación muy estrecha entre democracia y libertad de expresión, libertad de prensa. Las democracias débiles, la democracia es un paradigma incompleto, oxidable, realmente muy asaltable. Lo estamos viendo en este día de hoy, ¿no? Estamos viendo con qué facilidad se salta la norma, se salta este paradigma que creíamos que era el paradigma de la razón, de la convivencia, y se llegan a situaciones realmente tremendas, ¿no? Y realmente yo creo que la debilidad de la democracia está en el fondo de estos problemas. Es decir, sí, es el narco, son las bandas criminales, son las no sé qué. Es una democracia poco evolucionada. Unas empresas periodísticas poco evolucionadas, que a mí me parece que un problema fundamental de la libertad de expresión es la retribución de los periodistas. En el caso de México, ya no hablemos en el interior de México, los salarios son miserables. Los periodistas a veces gestionan la publicidad de las páginas sobre las que escriben, porque es la forma que tienen de ganarse la vida. De esta forma la independencia está totalmente coartada. Y en otras ocasiones se entregan o al poder establecido o a los poderes en la sombra, que todos están en la sombra, casi todos los poderes están en la sombra en México. Hace, precisamente, hablando de mujeres periodistas en México, hace exactamente 2 años, un poco, cuando estaba empezando la pandemia, en Colombia, con un grupo de fiscales de la JEP, estábamos, y había una mexicana que a mí me sonaba mucho su cara, pero no podía decir quién era Marcela Turati. Marcela Turati.
con la que estoy... Y yo decía, me suena mucho esta cara, ¿esta quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Comimos, hablamos, reflexionamos, contó tantas cosas tan emotivas que animan a seguir escribiendo, luchando y defendiendo algo que no está... yo no soy especialista en libertad de prensa, soy un amante de la democracia. Yo creo que el respeto a la democracia, a las libertades, nos conduce a tener unos medios de comunicación fuertes, no intervenidos, no manipulables, no sujetos a presiones polarizantes, porque lo polarizante trata de destruir la democracia. La democracia es consenso, la virtud de la democracia es consenso, es sentirse representado por quien gobierna, se esté en el poder o se esté en la oposición. Esta es la virtud histórica de la democracia. La polarización es un querer romper por los extremos una situación de consenso, de equilibrio y de paz. Y no sé, me estoy extendiendo mucho, perdón. No, autor eres, está muy bien. Muchas gracias, Bernardo. México se ha convertido en el país más peligroso actualmente para el ejercicio del periodismo. Te quería preguntar, Lía, ¿cómo se ha llegado a esta situación? ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Bueno, está directamente relacionada, evidentemente, con la ausencia de Estado de Derecho, un sistema de justicia totalmente fracturado desde hace décadas y un gobierno nacional y gobiernos locales que han hecho dinero, que se han enriquecido, que han obtenido más poder a través de sus vínculos con una serie de actores políticos y criminales que están justamente en la sombra, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la narcodemocracia mexicana, lo que la gente no recuerda es que hubo un gobernador en el estado de Quintana Roo, donde yo vivía y donde yo trabajaba hasta hace muy poco, que le regaló un terreno inmenso frente al mar a Pablo Escobar. Prácticamente le construyó una casa, ¿no? Y desde entonces todos estos gobiernos empezaron a vincularse directamente con la delincuencia organizada. Y en ese momento empezaron las narrativas en las que se descalificaba por completo a las y los reporteros que estábamos haciendo investigaciones en ese momento. Yo me acuerdo cuando hicimos la primera investigación sobre el exgobernador Mario Villanueva, el único y primer gobernador encarcelado y sentenciado en México y llevado a los Estados Unidos por sus vínculos con la delincuencia organizada y particularmente con el narcotráfico. Yo vivía en Cancún y era una reportera muy jovencita y éramos unos cuantos haciendo esa investigación. Solo tuvo credibilidad cuando llegó el New York Times a publicarlo. Pero nosotros lo publicamos en un medio en el estado, en Quintana Roo, y lo que hizo el gobernador al día siguiente fue llamar al dueño del medio, a los dueños del medio, y quitárselos. Les quitó el periódico, así. Entonces nos avisaron que no podíamos volver al periódico si teníamos algo ahí en el edificio, había sido tomado por el gobernador. Gobernador acusado de narcotraficante, de vínculos con la delincuencia organizada. Esos son los niveles de presión con los que vivimos todo el tiempo las y los periodistas. Y bueno, y el contexto de impunidad y de falta de Estado de Derecho facilita que cualquiera que quiere cometer un delito pueda cometerlo. Es decir, es más fácil que te salgas con la tuya si mientes y robas en México que si dices la verdad y dices las cosas adecuadamente. Es así, esa es la realidad, y el trabajo que nosotros tenemos como reporteras justamente es documentar cómo se van entretejiendo los vínculos entre los poderes fácticos y los grupos de delincuencia organizada variados, que no son necesariamente solo los narcotraficantes, obviamente. Y la impunidad es un elemento más de la quiebra de la democracia. Claro, sin duda alguna. Sin duda, un sistema judicial que no funciona, una policía que no funciona, todo esto lleva unos empresarios periodísticos maravillosos. Muchas gracias, Liz. Edith, ¿cuál es la percepción de Reporteros Sin Fronteras de la situación? Ahora mismo en América Latina, de inmensa preocupación.
Yo creo que nunca ha estado tan alta, o a lo mejor es que yo personalmente no he sido nunca tan consciente, puede ser, porque a veces no tienen la misma sensibilidad o no llegan, pero realmente es de inmensa preocupación. Estamos todo el rato hablando de cifras. Ha comentado antes Germán que en los 2 primeros meses del año llevamos los mismos asesinatos en México que en 2021, pero hablamos todo el rato de asesinatos, que es importantísimo, pero es que hay mucha más violencia que el asesinato. Y hay, creo que el año pasado, si vamos a las cifras, en torno a 700, 600, 700. En México esto quiere decir un periodista agredido cada 12 horas. Agresiones de lo más variopinto, que pueden ir desde el hostigamiento más leve hasta las amenazas, los secuestros expresos, levantamientos, etc. Esto en México. México nos tiene conmocionados. Es que no, apenas respiramos de una historia que nos metemos en otra desde que entró el año. Pero es en general el continente, la situación del continente. Por eso es tan oportuno el libro de Bernardo, tan necesario ahora mismo, porque das un paseo rápidamente y Centroamérica, menos el islote de paz y de esperanza que constituye Costa Rica, donde están huyendo a todos los periodistas nicaragüenses, por ejemplo, al exilio, el panorama es aterrador en Nicaragua, donde esta pareja dantesca, que para mí son como los Ceausescu de Centroamérica, que son los Ortega Murillo, que me recuerdan a los Ceausescu, no sé por qué, que siempre que los veo los visualizo así, pues crea leyes y tiene a todos los periodistas encarcelados, crea leyes para meterlos en las cárceles, y la mayoría está pues en el exilio, el periodismo independiente, el exilio costarricense. Honduras, que ha mencionado Bernardo, que es trágico. Los 4 países más mortíferos de América Latina son México, Colombia, Brasil y Honduras. Entre ellos concentran el 90% de los asesinatos. Esto, corrígeme, Bernardo, más o menos. Sí, el problema es la demografía, que claro, estamos hablando de Brasil, 200 y pico millones, y nosotros son 9 millones, es que claro. Proporcionalmente nada tiene que ver. Terrible. Entonces, el panorama, no hablemos de Colombia, es dantesco porque se va extendiendo. Antes daba Enrique los datos del año pasado de Reporteros Sin Fronteras y dices, han asesinado a 46 periodistas. La primera reacción que te nace es que bien, que poco, ¿no? O sea, comparado con otros años donde ha habido conflicto bélico, claro, esto obedece a que han bajado mucho los países en conflicto, como Siria, como Afganistán, como Irak, se han vuelto menos mortíferos, por tanto, afortunadamente, hay menos asesinatos, pero se debe también a que se cubre menos. Y se debe también a que el autoritarismo se está extendiendo tanto que ya no es necesario matar. Es que ya no es necesario matar. Por eso suben los encarcelamientos. La lectura, si damos los datos fríos, él hablaba antes en que Enrique de la Ciega, son 488, hablo de memoria, 500 en todo el mundo, eso no nos revela más que la represión sube sin necesidad de matar. El caso mexicano es especial, podemos hablar de ello, pero en general esto es una tendencia global y afecta a América Latina también. Ya se utilizan cualquier método y no es necesario asesinar. Y luego me gustaría recalcar, para terminar esta intervención, el perfil. Habéis hablado del perfil y creo que es importantísimo que lo abordes y que Lidia lo ejemplifique con su caso, porque son periodistas vulnerables. Es raro encontrarnos, no estoy yo abogando, por favor, a que se agreda o se ataque a periodistas de renombre, pero se pueden defender mejor y es más escandaloso. El perfil del periodista asesinado en América Latina, y por eso nos preocupa y empatizamos tanto, es el del periodista vocacional, de estados, azotados por el crimen, en localidades a veces pequeñas, muy fáciles de amedrentar y asesinar, tremendamente vocacionales, muchas veces pluriempleados. A mí eso me conmueve cuando leo los perfiles de los asesinados y veo que pues, uno era taxista o el otro era peluquero. Y digo, madre, son ganas, ¿no? Me parecía decapitado en la vía del tren. Yo me acuerdo el año pasado, uno de los asesinados en México, Julio Valdivia creo que era, y decía su mujer, no tengo ni para flores. No tenía ni para flores. Entonces, y luego reciben muchas presiones de sus propios medios. Por eso acaban muchos en el periodismo independiente, si es que es muy difícil hacerlo de otra forma, ¿no? Así que preocupados, muy preocupados, personalmente muy espantada, asustada. He hecho un poco el diagnóstico apresurado porque el tiempo del que disponemos es limitado. ¿Qué soluciones? ¿Cómo se puede afrontar este problema? ¿Cómo se tiene que actuar? ¿Qué se puede hacer?
No, bueno, a ver, el experto, Claro. el que autor del libro. Yo creo que, primero, relacionar directamente el asesinato con libertad de expresión tiene trampa. En Cuba no ha habido ningún asesinato de periodistas desde que llegó Fidel Castro. Y no es un país precisamente donde la libertad de expresión sea un elemento dominante. Ni siquiera en Venezuela. Venezuela no está a la cabeza de los países, como aquí se ha referido. Tal. Los problemas son fortalecimiento de la democracia. Es que no hay otra solución. No hay otra solución. Quiero decir, el fortalecimiento, porque en países como Colombia o México, países que conozco bastante bien, hay una conciencia cívica bastante... Se sabe dónde están los problemas. No, la gente no está en otra... No tiene otra mentalidad. La violencia no impregna a la sociedad civil. La sociedad es víctima de una violencia estructural que no solo afecta a los periodistas. Evidentemente, en Colombia matan a más sindicalistas, muchos más sindicalistas, maestros, líderes sociales, incluso líderes sociales, ecologistas y hasta sacerdotes que periodistas. Quiero decir, en lo que es la memoria histórica. Y en el caso de México exactamente igual. Ponemos el punto de mira sobre los periodistas porque cuando se asesina a un periodista en México o en Colombia o en Brasil, lo publica todo el mundo. Si se produce en Honduras ya es más difícil que lo publique todo el mundo. Ya es la segunda división de las víctimas del periodismo. Entonces, claro, el problema, ¿dónde está? Está en la impunidad, yo creo que hay en la violencia estructural. La impunidad es importante. ¿Cómo se arregla? Es muy complicado porque es como de preguntarnos ahora cómo se arregla América Latina, así de pronto. Sí, claro. Pero es que 1 de cada 10 homicidios en el mundo se produce en Brasil. 1 de cada 10 homicidios en el mundo se produce en Brasil. Pero sí creo que ese fortalecimiento de la democracia puede pasar, por ejemplo, por un fortalecimiento de las investigaciones. Sí, claro. Se tiende mucho a mirar ahora los mecanismos de protección. Acabamos de publicar, de hecho, un informe magnífico sobre los mecanismos de protección y cómo se funcionan en estos 4 países especialmente. Y cuando matan a un periodista, ahora en México varios, Lourdes Maldonado estaba protegida, no funcionan, tienen un montón de deficiencias, pero se mira siempre hacia los mecanismos y para mí son una medida reactiva, no son una medida preventiva, proactiva, de antes de. Y yo creo que eso está en las investigaciones, es decir, si no, y especialmente las autoridades intelectuales, si no se va a quién ha matado, si no se acaba con la impunidad es imposible. Y sobre todo la autoría intelectual. Es quien ha dado la orden de matar. Si eso no se sabe, porque muchas veces además se agarra a los ejecutores, que son sicarios, que bueno, tanto da. Es muy importante que se refuercen los órganos de investigación para tratar de apuntar a las autoridades. Sí, Edith, pero si hay un país con un aparato legislativo hiperdesarrollado, es México. Sí. Donde se han creado fiscalías, autoridades medias, intermedias, estatales, federales. Nada funciona. Es decir, no funciona. El problema es, no sé... Es un problema de estructuras corruptas. Sí, de estructuras corruptas, de estados, que en algunos casos podemos hablar de narcoestados. Podemos hablar de narcoestados. Ya no me refiero... claramente, digamos, siguiendo, digamos, los pasos, entre comillas, gloriosos de Escobar, que quería salir a la luz pública reivindicando su legitimidad ciudadana, como casi un prohombre, llevando adelante Y esto es esta reconstitución cooptada de los estados, esta reconstrucción se está dando en muchos casos, donde los propios gobernadores corruptos, los propios capos, etcétera, etcétera, tratan de salir a la luz como comprando hasta universidades. Es que hay narcouniversidades.
hay narcoequipos de fútbol, hay todo esto. Entonces, es una forma de proyectar. Entonces, sobre estas estructuras absolutamente débiles, es imposible construir democracia, es imposible construir transparencia. Pero es muy necesario no solo indagar en las raíces del crimen de ayer, sino en la memoria histórica de estos crímenes. Porque la impunidad viene de lejos, no solo en el caso de México. La impunidad viene de lejos. Y es dramático. Y por lo menos, Bernardo, que, sí, por lo menos sí un qué no hacer, ¿no? Te pregunto. Es decir, si encima tenemos líderes como López Obrador ahora mismo, sí, como Jair Bolsonaro, que encima, sí, en este clima, claro, ponen en la picota, estigmatizan, se te caen en la matutina esta que se hace cada mañana, se permite apuntar, es decir, por lo menos qué no hacer. Un ejemplo curioso, no sé si es Costa Rica. Costa Rica lo ha medio conseguido, ¿no? Sí, los líderes políticos son los que atacan a los periodistas, es como dar el visto bueno a que cualquiera se dedique a atacar a los periodistas y a perseguirlos, eso es evidente, ¿no? Fíjate, Costa Rica es una estación, se llama el Colegio de Periodistas de Costa Rica, se queja de la falta de pluralidad, es que hay una gran concentración empresarial y que esto es la queja profesional en Costa Rica, ¿no? No hay atentados, pero existe este problema. Es un problema, digamos, de degradación de los valores democráticos muy claro, o incluso de no haber prosperado esos valores nunca. Es que no han prosperado nunca, no hay memoria de democracia y por consiguiente no hay cultura democrática. Y esto hay que implementarlo, sí, con investigaciones, desde las clases intelectuales, desde ciertos compromisos, pero es que la historia nos demuestra que van sucediéndose gobiernos, van llegando esperanzas y las esperanzas derrumban lo que realmente... y además, como dices en tu libro, hay la tendencia de los gobernantes a disminuir por razones de imagen hacia el exterior, reducir el problema. Reducir el problema. Paraguay ha reducido totalmente el problema, porque lo ha controlado, no interesa, en fin, el caso de Paraguay es paradigmático. Yo creo que también hay varios elementos aquí. Uno de ellos es cuando decimos que la democracia mexicana, yo creo que muchos países, España es uno de ellos, han tenido transiciones muy complejas e inacabadas, sin duda, ¿no? O sea, la transición democrática española también tiene muchísimos vacíos por ahí que deberán ser mejor investigados, porque hay un discurso como muy plano, muy pequeñito, ¿no? Que deja la transición democrática española como si de pronto de la noche a la mañana se hubiera convertido en el país de mayores libertades, etc. Y la democracia y la pluralidad electoral es uno de los elementos que más intentan enaltecer o enarbolar los políticos, evidentemente. Entonces, si México tú vas a hacer un análisis de las elecciones, y aunque evidentemente hay fraudes locales, etcétera, como los hay en Estados Unidos y en muchos otros países, la democracia participativa, la democracia electoral ha funcionado en México y eso ha creado una falsa visión sobre los valores verdaderamente democráticos y la estructura de lo que significa la democracia, es decir, la representación de los líderes a su sociedad y la sociedad sintiéndose o no representada por sus líderes, ¿no? Que evidentemente no sucede en México. Es decir, todas nuestras transiciones han sido totalmente fallidas y López Obrador, que era como la esperanza para muchísima gente, particularmente para nosotros de izquierda, resulta que está copiando, pero encalca la actitud que tenía Trump con la prensa, ¿no? Si lo pones en inglés es que es idéntico, la estrategia es igualita, ponen la picota a periodistas. ¿Por qué? Porque tienen esta visión, varios de estos líderes políticos, que coincido contigo con los Ortega, etcétera, tienen una visión, si tú los analizas a todos puntualmente, más allá de las emociones de lo que les sucede a las y los periodistas, cómo están actuando, cuáles son sus estrategias publicitarias, de descrédito, lo que ellos quieren desacreditar, todos estos líderes políticos, es la verdad. Y la verdad desacreditando, echando una cortina de humo sobre la realidad que se vive a pie de tierra, la que documentamos las y los periodistas, reporteras y reporteros de investigación.
Entonces ellos lo que quieren es crear su propia narrativa, y para crear una propia narrativa lo que necesitas es desacreditar a todas y a todos aquellos que están documentando a pie de calle las verdades y la realidad nacional. Y renunciar a investigarlo, y renunciar Por supuesto, a... renunciar, las zonas de silencio de las que hablas en el libro, lo hemos vivido muchas y muchos. El último informe de la DEA de 2020 reporta que de los 32 estados o provincias de México, más del 30% están total y absolutamente gobernados por la delincuencia organizada. Es decir, los recursos públicos de los candidatos para llegar al partido son recursos de dinero que viene de blanqueo de capitales y que sale de los cárteles de las drogas transnacionales, no solamente mexicanos. Entonces, si tú entiendes esto, te das cuenta de cómo se está cerrando toda esta pinza de los vínculos entre la delincuencia organizada, la ausencia de Estado de Derecho y un grupo de tecnócratas y empresarios del poder, porque no son otra cosa los partidos políticos, son todos empresarios del poder, izquierdas, derechas, centro y extrema derecha también. Son tecnócratas que lo único que están haciendo es tomar espacios de poder cada vez más grandes, a costa de lo que sea, sobre todo a costa de los derechos humanos. Y porque la razón por la que nos atacan a las y los periodistas, pero particularmente con mayor encono y violencia las mujeres periodistas, es porque nosotras hemos traído al periodismo del mundo la narrativa y el estilo de investigación con perspectiva de derechos humanos y perspectiva de género, lo cual ha logrado que el mundo entienda cómo funcionan las estructuras de las democracias que verdaderamente son inequitativas, ¿no? Y de ahí que las violencias, a mí cuando yo fui torturada, secuestrada y encarcelada, toda la violencia que yo viví fue lo triple, por lo menos, que la que vivieron otros amigos míos periodistas mexicanos que también vivieron algo similar, ¿no? Es decir, el encono y el tipo de tortura que yo viví no se la aplicaron a un hombre que había hecho coberturas, por ejemplo, similares a las mías, o cobertura de delincuencia organizada vinculada con el ejército mexicano. Y la otra cosa es que la verdad es que la mayoría quedan silenciados, ¿no? Se callan por agotamiento, por estrés postraumático, porque vivimos en una carrera muy precaria, como ya lo documenta el libro muy bien. Y de pronto, ¿qué vas a hacer? Yo he tenido muchísimos trabajos para poder ser freelance o por la libre toda la vida como reportera. Pero también hay algo muy importante en este tema de la salud mental. Cuando tú te vas a un país, por ejemplo, yo llegué a España, primero fui a Estados Unidos huyendo a los sicarios que entraron a mi casa a matar a mis perros y a matarme a mí. Y me fui a Estados Unidos, y de Estados Unidos me vine a España. Y en España, cuando empecé a aplicar para el exilio, todo el mundo me decía, pero claro, Lidia, por favor, esto va a ser sencillísimo, te conocen súper bien, la mayoría de tus premios son españoles. Y lo primero que me dijo mi abogada es que tenía ya un informe del gobierno que decía que efectivamente yo tenía que demostrar que era una periodista perseguida, pero si recibía el exilio, no podía ejercer el periodismo. No podía viajar durante no sé cuántos años y no podía seguir siendo reportera. Entonces tuve que pasar por un proceso larguísimo, para mí larguísimo evidentemente en el contexto del estrés postraumático, para que pudiera aprobar el Consejo de Ministros mi nacionalidad. Y soy una privilegiada en ese sentido, no todo el mundo lo obtiene. Pero mientras tanto yo no podía publicar. Lidia, tú tenías protección, ¿no? Yo tenía, ¿Cómo claro, funcionaba esa protección? Toda la vida, yo he ¿Cómo sobrevivido. funcionaba y por qué falló esa? Yo he sobrevivido 7 atentados directos a mi vida y a la vida de personas que estaban conmigo, familiares, etcétera. Y en todo momento yo tuve escoltas armados de la Policía Nacional, de la Policía Federal Mexicana, especializados en el combate a la delincuencia organizada. Es decir, yo viajaba en una camioneta blindada, en un coche blindado, con blindaje del ejército, con policías con armas largas. Alguna vez que tuve que ir a Puebla a testificar en contra del gobernador, uno de los policías, yo venía en la camioneta y traía unas lanzagranadas, porque no sabían cómo nos iban a atacar. Y no funcionó. No funcionó tu organización. Aquí estoy, no funcionó. Evidentemente,
los policías que ponen a cuidarte, algunos sí están ahí, son honestos y hacen su trabajo, pero cuando a mí me secuestró, mandó secuestrar el gobernador, los escoltas se quedaron parados en la esquina y no movieron un dedo, llamaron a su jefe y el jefe les dijo, déjenla ir si son autoridades. Qué barbaridad. Sí. Yo quería retomar lo que ha comentado Lidia, porque si bien pararnos a pensar cómo cambiar esos países es complejo e imposible, pararnos a pensar cómo ayudar a los periodistas que son víctimas, cómo ayudar a los victimarios es menos quizá complicado que ponernos a pensar cómo cambiar iba a decir democracias latinoamericanas o los intentos de democracia. En este sentido, el tema de la salud mental, la integración, es fundamental. Yo creo que tenemos que empezar nosotros a concienciarnos aquí. A Reporteros Sin Fronteras nos cuesta a veces transmitir a qué nos dedicamos, cómo ayudamos, por qué. No deja de verse con cierto recelo, y aquí seguro que Nemesio me entiende, el tema gremial, corporativista, ya todavía, bueno, nosotros nos llevamos la ventaja de que como nos preocupamos de los de fuera, pues todavía somos un poco menos malos, ¿no? Pero es verdad que hasta que no se oyen testimonios que cortan el aliento, la gente no se hace una idea, ¿no? Tenemos un programa de periodistas latinoamericanos en Reporteros Sin Fronteras acogidos en España, que hay una persona que ha formado parte de ese programa este año y ha decidido quedarse aquí valiente y que se va a encontrar un poco como Lidia. Está ahí, se llama Waldo, es cubano. Por eso cuando hablabas de Cuba, yo al filo de estos programas de acoger aquí a periodistas que sacamos de allá en máximo peligro, algunos en peligro inminente, otros no tanto, pero todos presentan los mismos cuadros. Y a base de hablar con ellos horas y horas, tenemos un podcast que os invito a escuchar que se llama Vivir para contarla, en homenaje a las memorias de García Márquez, pero también a lo que realmente hacen, que es vivir para contarla, de milagro, donde hacen estos periodistas un autocontado, en 40 minutos cuentan sus historias prácticamente solos. Este año lo sacamos ahora, lo hago con un compañero de Radio Nacional, porque quiero que eso se conozca. Y de tanto escuchar sus historias en primera persona, he llegado a la conclusión de que es una profesión totalmente desamparada. El periodista latinoamericano está totalmente desamparado. En el exilio sí se va. Cuando llegan aquí, no. Es decir, ya está, bueno, pues ya ha llegado lo que ella comenta, ¿no? Pierden el estatus. No es fácil perder el estatus. No trabajar en lo tuyo, no saber. Es decir, sí se van porque se van. En países especialistas en echar, como son Cuba, como es Venezuela. Y si se quedan o vuelven, porque son periodistas que cargan con el propio trauma de sus propias vivencias, es decir, de las amenazas que han encajado, de los levantamientos, secuestros, violaciones, agresiones sexuales, porque todas las periodistas, el 100% de periodistas mujeres con las que he hablado han sido víctimas. La violencia contra la mujer en América Latina pasa por el cuerpo, siempre, aquí también, pero allí más, siempre pasa por el cuerpo. Y yo cuando los escucho digo, oye, ¿qué hacemos con esa? Hay que ayudarlos. A mí es un tema que me obsesiona últimamente, el decir, empecemos por la salud mental, que es algo sencillo. Esta gente tiene que poder desfogarse. Es gente que no está preparada. Protección civil, bomberos, policía, sanitarios con la pandemia han recibido algún tipo de formación, de preparación al trauma, pero estos periodistas no. Es gente que son periodistas que se enfrentan con herramientas ultra rudimentarias a situaciones fortísimas, que cargan con su estrés, pero que cargan con el estrés de sus fuentes, porque están escuchando constantemente. No olvidemos que son periodistas que cuentan lo que nadie quiere que los demás escuchen. Por tanto, están contando historias de dolor, de desplazamientos, de violaciones, no hablemos en Colombia, de empalamientos, de las masacres más abominables que podáis concebir, y que están encajando solos eso sin ninguna herramienta psicológica, sin ningún tipo de ayuda. Por tanto, cargan con su dolor, con su miedo, con su angustia, con su estrés, con su temor por su propia vida, con su trauma y con los traumas ajenos. Tenía una compañera, y ya termino, una gran amiga, periodista colombiana, que está ahora refugiada en Madrid, que formó parte también de un programa que regresó a Medellín y tuvimos que evacuarla corriendo pues porque tenía un sicario que la iba a matar. Y que me decía, muchas noches lloro y siento que no es un llanto mío.
es de todo lo que escucho, de todo lo que me cuentan, porque además las poblaciones vulnerables a las que representan no tienen a nadie y por lo general se enganchan bastante emocionalmente al periodista que les atiende y andan con legiones de gente que depende emocionalmente de ellos. Por tanto, y ya termino, para mí ya sería un gran paso que desde aquí contemos esto y les ayudemos. Sí, que desde luego es una misión necesaria. Pero enlazando con Lidia, hay un momento que hablas de Trump, creo que hay que dar bastante importancia a la etapa de Trump en Estados Unidos, el desprecio hacia los periodistas, el convertir a la prensa en el enemigo público número uno. Eso envalentonó a todos estos dictadores de segunda categoría, Bolsonaro, incluida Filipinas, mi queridísima amiga María Angelita, porque es María Angelita Ressa, es María Angelita, premio Nobel. Premio Nobel de la Paz, contaba esto, el daño que nos está haciendo Trump, el daño que nos está haciendo Trump. Y fíjate, hay la visión de género. Es cierto que los asesinatos y los atentados contra mujeres periodistas tienen un sesgo muy definido en las agresiones, en las amenazas, pero a mí me gusta destacar ya también las virtudes de la narrativa de las mujeres. Cuando hace casi un siglo, o hace 80 y tantos años, 80 y no sé cuántos, se produce la guerra civil en España, vienen estas mujeres a las que ahora estoy estudiando, frente a las crónicas masculinas que hablaban de los políticos, de los tanques, de los aviones, del modelo no sé qué más, ¿qué hablaban? De la piel social, claro, sí, de las mujeres vida, y de los niños, de la vida, de la enseñanza, de las escuelas, de los hospitales, de hacer ropa porque los inviernos eran crudísimos para mandarlos a Guadarrama. Este tipo de historias están en crónicas de mujeres que vinieron de Rusia, de Estados Unidos, de México. De México vinieron 4, 5, 6. De Cuba. Vinieron a la guerra civil, de Argentina, de Chile. Bueno, de Chile una vino, sí, también vino una chilena. Sí. Y todas ellas tenían esta visión coincidente. Los temas que analizaban, siendo de procedencias tan distintas, convergían sobre aspectos del drama social, sobre los problemas. Eran las que promovían que tenía que pararse la guerra. La guerra tiene que pararse. Esto es una quiebra de humanidad. Y las descripciones realmente producen lágrimas. Quiero decir, en algún momento de este estudio, sobre todo viendo las fotografías, hay una recuperación gráfica importante en este libro, no tengo que decir que me han producido lágrimas. Claro. O sea, me ha producido un dolor tan intenso recuperar la memoria de aquel sufrimiento que me ha producido a día de hoy lágrimas. ¿Cómo es posible esta quiebra de humanidad que hoy estamos viendo repetido en Ucrania? Cuando hoy una madre está pidiendo que esto que nos pasa a nosotros les puede pasar a ustedes, esto es lo que decían precisamente aquí. Esto que está ocurriendo aquí va a ocurrir en toda Europa. Esta guerra que tienen ustedes aquí entre tal y tal. En fin. Bernardo, en la investigación que has hecho para tu libro, ¿qué coincidencias has encontrado en los distintos países de América Latina? ¿Hay una línea que coincide de la violencia, de esta ola de violencia tremenda? Que decir la verdad molesta. Yo diría únicamente esto. Molestó en las dictaduras del Cono Sur. Decir la verdad molesta. Yo creo que es que buscar un hilo conductor no, porque son circunstancias muy distintas. Ahora sí, ahora la violencia tiene un hilo conductor común. Digamos que Colombia subió y México bajó, porque México está ya permeando
la frontera de Colombia con Venezuela, los clanes se están extendiendo por toda Centroamérica, con Bolivia, con... Realmente, realmente el momento actual tiene una definición clara, pero desde los años 70 hasta ahora han sido circunstancias muy, muy distintas, épocas de guerrillas, de dictaduras, épocas en fin, tremendas, ¿no? Donde no siempre hay que poner el punto de mira sobre, digamos, el elemento visualmente dominante del peligro. Muchas veces, y yo creo que si se ven las estadísticas de los asesinatos, hay más asesinatos acometidos o dirigidos o teledirigidos por las autoridades, por la policía, por el ejército, que eso es atribuido a los sicarios de los narcos. Porque es que las fronteras son tan débiles en estas democracias fallidas, son tan débiles, que es muy difícil saber dónde está la orilla que separa en una situación de otra. Y sobre todo, UNESCO defiende que en aquellos lugares donde los medios de comunicación no pueden atender el derecho a la información de los ciudadanos, los blogs, otras soluciones digitales, las radios comunitarias, son un elemento central de la libertad de prensa, de la libertad de expresión. Y de ahí que gran parte de los crímenes vayan sobre estas poblaciones desprotegidas, que en muchos casos no están dentro de estos programas de protección y son blancos muy vulnerables. Y en otros casos, porque la carne es débil, es tan miserable el sueldo de muchos periodistas que son fácilmente comprables. Digamos que mire usted, como es tan barato un militar que es mejor comprarlo, es tan barato un policía que es mejor comprarlo, es tan barato un periodista que es mejor comprarlo. Y este es otro elemento añadido a esta gran crisis estructural del Estado de Derecho Y eso se puede extender a todos los países. Es decir, la precarización salarial y laboral del periodista abre la puerta a que ceda a las presiones de los poderes. Por eso yo diría que Porque la indefensión no es solo respecto a los poderes, sino ante su propia empresa, que no lo defiende. Por eso diría que la SIP se aprecia de defender, debería de tener como primer elemento la defensa de la dignidad laboral de los periodistas. Primer elemento. La SIP es la patronal de la prensa latinoamericana. Y no es una preocupación. Yo creo que en términos de poder pensar en algunas soluciones de largo plazo, vale la pena revisar eso, ¿no? Cómo funcionan las empresas de medios de comunicación en Latinoamérica, pero hablemos en particular de México, que bueno, es parecido con todos los otros países. Es muy curioso porque sin duda México tiene algunos de los grupos empresariales de medios de comunicación más potentes que hay en la región. Poderosos, con vínculos directos con los presidentes, no importa a qué partido pertenezca el presidente, tienen los vínculos directos. Actualmente sigue sucediendo en México. López Obrador podrá pelearse públicamente con el dueño de Televisión Azteca, pero desayunan una vez al mes, por lo menos, son amigos, son compadres, etc. Entonces funciona esta parte del discurso público de descrédito, y por otro lado ellos tienen una alianza que tiene que ver con cómo funcionan los poderes del Estado y los poderes empresariales en nuestros países. Entonces, luego los propietarios de los medios efectivamente quieren reporteras y reporteros de investigación como nosotras, pero no quieren, pagar lo que cuesta este tipo de trabajo, por un lado, y por otro lado no nos quieren tener dentro de la nómina como sujetas o sujetos peligrosos para su empresa. No son pequeñas empresas periodísticas que se están jugando la vida como en algunos lugares en Nicaragua o en Honduras o incluso en Filipinas, no. Son grandes conglomerados mediáticos que les da igual. Yo voy a poner un ejemplo
que es el mío que me viene a la mente, aunque conocemos muchos, y es yo me volví muy famosa porque salí del secuestro y me dediqué a denunciar a todos los que me habían secuestrado y a las redes de trata de niñas y niños, y empecé a encarcelar a varios de los que me perseguían, a los que yo había investigado. Y entonces el Universal, uno de los periódicos más poderosos del país, me contrata como columnista, y yo les dije, mira, yo columnista de opinión, francamente, tengo muy poco que decir, sobran expertos que se sientan en su escritorio, y yo soy reportera. Entonces, si tú quieres que yo haga columnas donde hago una mezcla de opinión y reportaje, me dijeron lo que tú quieras. Era una de las más leídas, junto con Carlos Loret de Mola, que era un periodista que tiene noticieros por la mañana. Y un día, después de mucho tiempo, que me iba muy bien, me llamaron para decirme que me leían tanto que me iban a subir el sueldo, el pago de mis columnas, felizmente. Y unos meses después recibí una llamada telefónica para decir, después de una columna sobre un político vinculado con la delincuencia organizada, que habían recibido una llamada de presidencia y de un senador en particular, y que ya no querían mi columna a partir de esa semana. Y claro, yo estaba ahí, me pagaban por columna, entonces a partir de ese instante desaparecí del periódico y de los medios nacionales, mientras estaba en juicio contra estas mafias. Eso me sucede a mí, que soy increíblemente visible en México, y más en ese momento lo era. Lo que le sucede a mis colegas de todo el país, a Regina, que la mataron en Veracruz, de las y los periodistas que han asesinado, yo creo que por lo menos más del 40% eran amigas, amigos, Javier Valdés, gente cercana a la que les pedí que se salieran de México cuando tenían amenazas, creyeron que no les iban a matar, en fin. Entonces, me parece que si no analizamos cómo están funcionando el vínculo entre los propietarios de los medios de comunicación, de todos, con los poderes políticos, más allá de la delincuencia organizada, no vamos a avanzar, porque no hay protección de los medios. Los medios lo que te dicen es, yo encantado, a ti te puedo pagar muy bien una columna, un reportaje, pero no me voy a hacer cargo de ti, como le sucedió a Regina. Ya luego, ya muertos, se nos adjudican, ¿no?, todos los méritos heroicos, pero antes mientras somos sobrevivientes, son muy pocos los méritos. Y en la memoria histórica hay que ver el papel que han jugado los medios en la preparación de situaciones de cambio político, de golpes de Estado, etc. Es que es muy doloroso el analizar. Precisamente hoy, porque le había mandado un mensaje para que viera esto, que no sé si se transmite o se va a meter en YouTube, se lo mandé a Javiera Olivares de Chile, que ha sido nombrada directora general de comunicación en el nuevo gobierno, y que ella fue una de las, siendo presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, quien puso el dedo sobre la llaga sobre grandes periódicos, grandes grupos, grandes empresarios, que decía que bueno, que juegan a todo, ahora toca dictadura, ahora toca democracia, ahora toca tal. Y siempre han estado un paso por delante de los acontecimientos para empujar al que tiene que salir y aupar al que quieren que tal. Y esto es algo que tiene que verse, porque es muy repetido en muchos países, de ahí que la alianza de empresarios también deba estar bajo sospecha. La alianza de empresarios que no está en América Latina, que está en Miami, y que se fundó en circunstancias muy especiales.